¿Alguna recomendación, algo pendiente? No, señor. ¿Cuántos años tiene Darman? ¿23? Sí, señor, estoy. 23 años. ¿Cuántas personas de este día? ¿520? Sí, señor. Esta es nuestro editorial de la semana. Unos minutos cada domingo para que podamos reflexionar sobre nuestra realidad, tanto natural como espiritual. Buenas tardes a toda la inmensa minoría que se reúne a acompañarnos mutuamente al final del día domingo, cerrando el fin de semana de descanso o empezando o disponiéndonos a empezar la semana de actividades, la semana laboral. Bueno, aquí estamos en directo, miramos el chat, Sandra Villabona, saludos, amado señor, amada Palomita, Susana Pozo, Villa Olímpica presente, buenas tardes hermano, Gil San Argil, Arcila, buenas tardes amados hermanos, Elsa Gamarra, hermano Alfredo, hermana Paloma, James Villarreal, desde Cali, Lina Bravo, de Villa Olímpica, Rocío Bedoya, Coros Coscos, bueno, aquí estamos en directo, José Luis Ramón, David Cruz, Diana Montes, Joan Quijada, último editorial desde Barranquilla, sí señor. Este es el último programa en directo desde la ciudad de Barranquilla. Aquí estamos, hoy, mañana partimos, y bueno, hay algunas inquietudes respecto a los horarios de transmisión. Vamos a mantenernos igual en cuanto a horarios. Si hay algún cambio será de segundos o de un minuto, un par de minutos, nada más. No vamos a invertir ni cambiar nada. Cuando una cosa está funcionando bien, pues es un principio fundamental estudiar cómo mejorarla, pero por lo pronto sobre su funcionamiento, no cambiarlo. Entonces, muy bien, sí, Sandrita Messier, estamos en líneas.
Santiago Pozo, ya está haciendo preguntas. Vamos a ver si alcanzas a entrar en lo que tengan en los estudios de BOR. Milenita, ¿me regalas por favor qué nos pueden estar preguntando? Un saludo a la doctora Liliana Estupiñán, que me cuenta que disfruta el escuchar el pimponeo de las preguntas-respuestas. Bueno, hoy pues no trabajaremos mucho ni el hebreo ni el griego y seguramente el arameo tampoco. Estamos haciendo referencia al programa de nuestra asamblea de fin de semana y fue pues una palabra de despedida y pues como ya lo hablamos, pues todo despedir implica un saludar, todo entrar significa un salir y viceversa. Entonces, bueno, vamos a mirar las inquietudes que hay. De todas maneras, pues me da mucho gusto estar con la posibilidad de la cercanía, geográficamente hablando, de tantos hermanos y más que hermanos, amigos que tenemos en Europa en general y particularmente en la península ibérica. Entonces, qué bueno que tengamos esa posibilidad adicional. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Milenita, por favor. Sí, señor. La primera pregunta de John Javier Hoyos. Primero que Aló, todo, aló. desearle un buen viaje. Discúlpame. No, discúlpame. La primera parte no la escuché. ¿Me repites? Sí, señor. John Javier Hoyos. John Javier, muy bien, dale. Primero que todo, desearle un buen viaje. Gracias. Y al respecto, quisiera saber si las reuniones cambian de horario y cómo quedan los gilgales. Ok, ya esa parte la contestamos. Y la primera parte, la segunda, los gilgales, es una temática que está en estudio y pronto tendremos noticia de eso, John. Tú estás interesado en eso y yo más. Tengo un vivo interés. Gilgal es un hijo amado en quien me complazco muchísimo. Pronto tendrás noticia de ello. Seguimos. Julián David Ramírez, España. Mi pregunta es, ¿nos conviene que te vayas? Sí, señor, sí, señor. Siempre que nos estamos moviendo es de bendición en bendición. Cuando nos instalamos en la ciudad de Bogotá con la hermana Paloma, pues bueno, nuestro congregarnos era en la sede que por gestión de nuestro hermano y amigo Wilson Orjuela, la iglesia de Bogotá tenía en el sector del 12 de octubre, y bueno, ese era el lugar de reuniones. Pero nos fuimos para el monte, para las montañas de Colombia, para, para un rincón de la nada. O sea, saliendo de Bogotá hacia el occidente, pues ir a desviar por una carretera secundaria en un punto que se llama Cartagenita para ir por Zipacón y llegar a un cruce de caminos entre Cachipay y Anolaima, atravesar el municipio de Cachipay y ir por un camino, una carreterita veredal hasta Cayundá, y allí en medio de un río, una quebrada y un bosque, instalarnos en medio de la nada. Y allí estuvimos y dijimos, no, pues ahora sí,
como dijo una querida amiga, esto se acabó. Pero en poco tiempo se desarrolló allí y floreció allí una de las iglesias en su momento más de mayor crecimiento en la historia de la nueva iglesia, y no solamente una congregación, ni dos, ni tres, sino que se desarrolló toda lo que se conoció en su momento como la gran regional Tequendama, con desarrollo de obra en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, Girardot, Cundinamarca, misión en Facatativá, en Anolaima, por supuesto, en La Esperanza, en El Ocaso, en Peña Negra, en la Gran Vía, y por supuestísimo que en Cachipay y en la propia vereda Cayunda, donde hermano Nemesio inició sus reuniones en el Salón de la Justicia. Entonces, en la regional Comuneros necesitó mucho trabajo, muchos años, muchos excelentes pastores, donde estuvo el mismo Nemesio, la hermana Adanubia Gallego, la hermana Nora, muchos, Flor Forero, muchísimos históricos pasaron por allí, el mismo hermano Eric, muchos, no los nombremos a todos porque se nos quedan algunos por fuera, solo menciono así. Y fue en su mejor momento la regional llegó a 500 hermanos, después de mucho trabajar. La regional Tequendama en un par de años de trabajo ya estaba reuniendo 500 hermanos. Entonces, ¿y dónde estábamos nosotros con la hermana Paloma? En el campo, a veces con guantes de cuero, botas de caucho, bueno, limpiando el río, sacando mugre, bueno, preparando las condiciones para crear lo que hoy es un centro de formación, un centro, parece que hubiera repetido la sílaba, un centro de formación. Parece que hubiera dicho un centro de formación. Bueno, entonces, sí, parecía que no convenía que nos fuéramos de la capital de la República a la montaña, a las montañas de Cundinamarca, pero sí fue una tremenda bendición. Después, en diciembre del 2011, hace 10 años, nos vinimos para Barranquilla. Y bueno, desde aquí hemos estado trabajando y un pedacito del resultado es el que hay. Algunas personas pues, me han dicho que pareciera que yo le doy mucho bombo a Villa Olímpica. No, yo no le doy mucho bombo. Es más, pues, yo ni voy a Villa Olímpica, precisamente para que se desarrolle sin mí, para mirar si la persona tiene ministerio, etcétera, etcétera. Cuando la hermana Paloma me empieza a acompañar a las reuniones, ella está sentada a la mesa conmigo leyendo un libro de literatura, de historia, de filosofía. Me está acompañando porque ella no tiene mucho interés en la obra. Así empieza todo, en lo que respecta a ella. A distintos hermanos y hermanas los he enviado a distintos lugares de Colombia y del mundo, apoyándoles económicamente, etcétera, para mirar si tienen o no tienen ministerio. Entonces, lo he hecho y lo he repetido en distintos momentos, cuando personas me decían, no, es que fulanito tiene ministerio. Bueno, hagámosle, démosle un tiempo, démosle dinero, démosle viáticos, démosle respaldo, a ver si sí. Entonces, bueno, lo que hay ahora, pues sí, yo no quiero ponderar de más, nada, ni a nadie, pero tampoco de menos. Algunas personas me dijeron que se me había pasado la mano aplaudiendo a Johann Sebastián, el hijo de Berta Clavijo, muchacho que a los
22 años, era un sargento del ejército de los Estados Unidos, galardonado con medallas, responsable, serio, cumplidor de su deber, abriéndole la puerta a sus padres para traerlos a los Estados Unidos, con su esposa, con su casa propia. Entonces, no, ya, no le dé tanto bombo que nos va a chantar a todos los que somos mayores. Bueno, yo qué culpa, yo también soy mayor y no soy digno de desatar la correa de su calzado. Si ponen a Alfredo Peña con 22 años junto a un Joan Sebastián con 22 años, pues no, es un elefante y una hormiga. La hormiga soy yo. Claro, a los 23 años estoy en la profundidad de mi ignorancia total y en esta reunión de Estado Mayor nos encontramos con una Dharma Piracón de 23 años, calladita, humilde, en la fila de atrás, sin pretensiones, sin ínfulas, sin grandes revelaciones, ni profecías, ni nada que la adorne, sino una persona que trabaja, se prepara en silencio. Y es una muchachita extraordinaria, un soldado de Jesucristo. Pero cuando digo extraordinaria, es que pues ahí nos presentó las cifras, porque indagué sobre ellas. Ella está cuidando 520 personas, de las cuales 200 personas son hijas espirituales de ella. Ella las ha evangelizado, las ha visitado y las congrega. 200 personas. Dios, o sea, eso es, allí estábamos muchísimos veteranos reunidos y esta es una cifra que, Dios mío, deja en silencio a don Raimundo y a todo el mundo. Entonces, mmm, esto es, esto es un ejemplo de lo que sucede allí. Entonces, pues, es eso, ¿no? Lo que ha sucedido en estos 10 años. En lo que respecta zonalmente, pues la iglesia más grande del mundo, 2.000 personas en un barrio. Eso no, ni siquiera en una ciudad. Y ese barrio es de un municipio pequeñito del Atlántico que se llama Galapa. No es 2.000 personas siquiera en Barranquilla, que es una gran ciudad, que es uno de lo más importante de Colombia, ¿no? Mm, muchas gracias por todos los mensajes que me están escribiendo, pero me preocupa que por escribir tantas cosas bonitas como la que me escribe Salomón, de pronto no me estén escuchando lo que estoy diciendo. Mira, Juan Felipe Vargas sí está, y Ariel Guzmán, impresionante, Darmita Bella, Joan Quijada, Dharma, Jennifer Portilla, Dharma, ejemplo, sirviendo al Señor. Entonces, pero duele tu partida, pero es menester de la misión internacional, tu llegada al viejo mundo. Muy bonito, pero no me están escuchando. Pongan atención. Bueno, Mariluz Mogollón haciendo preguntas interesantes, pero no me están poniendo atención. Bueno, entonces, la pregunta es si conviene, pues, a juzgar por los resultados cada vez que nos hemos movilizado, pues sí, es bueno, o sea, nos esperan cosas buenas. Tengo el propósito de, en estos momentos, las congregaciones en Europa son en dos países, en Italia y en España. Entonces, tengo muchas tareas por delante. Una va a ser el crecimiento a nivel mundial, pero en lo que respecta a Europa, pues vamos a trabajar las naciones. O sea, así como aquí estábamos reunidos hasta ayer, representantes de varios países de las Américas, pues allí, pues con que se reúnan eh, un hermano de Italia y uno de España, ya está la Asamblea Europea. No, entonces vamos a trabajar. Europa es un gran país que empieza en el oriente con la, la gran histórica Rusia y en el occidente, pues
Portugal a este lado, Gran Bretaña al otro lado, los países nórdicos arriba, etcétera. Es el centro, tantos lugares donde todavía no entramos, no permeamos con la palabra. Entonces sí, claro que sí, vamos a entrarle, vamos a aplicarle esfuerzo, trabajo, presupuesto, tecnología y Espíritu Santo. Claro que sí. Muy bien. Entonces, siguiente. Gracias, Juliancito. Ariel Guzmán. El círculo de gloria se cierra en el 2030 y la señal del Hijo del Hombre salió del oriente hasta el occidente, entre paréntesis, el número 6. Ahora, esta señal de tu viaje indica que se cerrará este círculo en estos 9 años. Bueno, se cierra de aquí al 2030 si yo me voy y si yo no me voy también. O sea, esos son tiempos cumplidos. Es como decir, una semana empieza hoy, esta semana empieza hoy. Si tú abres tu calendario, hoy domingo 5 y termina el sábado 11, esta semana. Domingo 5, lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 10, sábado 11. Entonces, podemos decir, esta semana termina el sábado 11. Entonces, si me pregunta Johan, hermano, con tu viaje, ¿esta semana termina el sábado 11? Yo, pues sí, si yo viajo, termina el sábado 11, pero si no viajo, también. Entonces, sí, señor. ¿Aló, aló? Sí, señor. Bueno. Sonia Esquivel. El hecho de que tu hermano te vayas al viejo continente, ¿qué indica en este tiempo para Colombia y en particular para la obra? O sea, en este momento, pues, tenemos un grupo solamente en el territorio colombiano, extendido como nunca antes. En el territorio colombiano tenemos 20,000 hermanos y creciendo solamente en el territorio colombiano. Entonces, esto es algo que nos sirve de punto de partida. ¿Por qué? Porque es 20,000 colombianos. Uno dice, wow, es un número importante. Sí, sí, lo es. Si fuera en un naufragio y murieran 20,000 personas, sería una tragedia. Pero en un país de 50 millones de habitantes, apenas estamos haciendo presencia, pero no estamos haciendo influencia. Estamos cambiando vidas, sí. Estamos restaurando ministerios, restaurando hogares, sanando cuerpos, sanando corazones, sanando almas, limpiando, perdonando, bueno, creando las condiciones para que muchas personas prosperen integralmente y sean felices. Sí, pero es un vaso de agua en el océano. No vamos, por supuesto, por 50 millones, no, quizás mucho menos, pero sí vamos a crecer absolutamente. Tenemos un equipo con una preparación y un compromiso fuerte, sólido, como nunca antes. Y vengo de presenciar una reunión de los días 2, 3, 4, donde pude ver como una piedrecita con capacidad
de golpear la estatua de Nabucodonosor. Un puño cerrado, un compromiso hecho carne. Entonces, ¿con errores? Sí, todos los cometemos. Entonces, sí, el balón está en nuestros pies, sí, señor. Pero mientras seguimos cometiendo cada vez menos errores y cometiendo cada vez más maravillas, entonces seguimos adelante. Saludo ahí a mi amigo Rubén López. Lo estoy viendo con un corazoncito en el chat. Alex Carrillo, Zoraida Andrea Ladino. Entonces, así es. Seguimos. De Ariel Guzmán. Ahora bien, es curioso que no se sepa con exactitud si el apóstol Pablo visitó España. Ahora tú, como portador de Cristo, lo estás haciendo. ¿Es significativo este punto? Finisterre. Bueno. Bueno, los griegos buscan señales y los judíos sabiduría. Nosotros buscamos a Cristo. Entonces, mi querido Ariel, claro, sí, bueno, ese Finisterre, bueno, es una famosa provincia en la región de La Coruña, allá en España. Viene del latín donde termina la tierra, o sea, Finisterre, mm, donde se juntan los mares, porque pues uno habla del Mar Negro, del Mar Báltico, del Mar de Azov, de, del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, del Mar Mediterráneo, hasta del Mar de Galilea se habla. Bueno, pues realmente, ¿cuántos océanos hay? Desde el punto de vista práctico, pues hombre, solo es el mismo charco de agua interrumpido por unas moronas de tierra. Eso es todo lo que hay. Sino que se le ponen nombres, es como la vida. Entonces, las especies vegetales o animales y los hongos y los distintos reinos que aparecen, o los humanos, entonces pues nos vemos diferentes, eh, con distintos colores, razas, estaturas, con texturas, pero pues es la expresión de la vida en los humanos, es una sola, es como el mar. Entonces allí en, en su momento pues ese Finisterre donde todo nace o donde todo concluye. Pero muy bien, Ariel, eres un excelente lector y te gusta indagar, inquirir, sigue así. Feliz vuelo, Alex Donado, al retorno a la isla del Mar de Siete Colores de San Andrés. Un gusto de haber estado contigo en estos días. Bueno, y entonces, siguiente pregunta. John Javier Hoyos. ¿Cómo lograr ser fiel a Dios sin necesidad de despedidas? Y dice, muchas veces en el corazón dejamos abierta la puerta y el espíritu se aleja. Perdón, no entiendo. ¿Quién pregunta? John Javier Hoyos Balcázar. Ok, John Javier. Ah, el hermano de la primera pregunta, creo. Sí, señor. ¿Me la vuelves a leer? ¿Cómo lograr ser fiel a Dios sin necesidad de despedidas? Bueno, esa es una pregunta. Sí, no se necesitan despedidas. Nuestra fidelidad. Ahí te invito a que repases un programa muy bonito que sacamos al aire hace unos meses atrás, donde se habla de la fidelidad y cómo se puede ser probada y cómo nosotros podemos probar nuestra propia fidelidad. Y tiene otra pregunta ahí metida, ¿cuál es? No es una pregunta. ¿Ah, no? Dice, no, señor.
le añade, pero no es pregunta. Muchas veces en el corazón dejamos abierta la puerta y el espíritu se aleja. Ok, sí. Bueno, saludamos a Claudita Muriel, a Luz Guantiva, a Jamie Cruz y Dianita Yepes. Muy bien. Sigamos. Santiago Pozo. Si el tamaño de mi Dios es proporcional a lo que conozco de Él, ¿qué debo priorizar en descubrir y conocer a partir de hoy para que Él sea más grande? El conocimiento de ti mismo. Así como tú físicamente eres un joven esposo, joven padre, joven músico, joven hijo de familia, joven hermano, joven amigo, y todos los roles que has desempeñado en tu vida desde la juventud. Lo más importante como punto de partida siempre será el conocimiento de ti mismo, y esto va para todos. Y ahí volvemos al viejo aforismo del oráculo de Delfos: conocerás el universo y sus dioses. Entonces, en la medida en que tú veas la grandeza de la obra de Dios en ti, a partir de ahí, esa sí es mi recomendación. Entonces, ¿cómo es? No busques a Dios allá en lo alto. ¿Sí recuerdas? Entonces, ese es un consejo muy bonito. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan dentro de Santiago. Sí, Señor. Entonces, esa es. El yo soy, escribe Samir. Muy bien. Sigamos. Sigue Alex Carrillo. Sé que el contexto es diferente, pero el Señor dijo, os conviene que yo me vaya. ¿Qué implica para nosotros y para la obra este movimiento tuyo tan importante? Seguramente Alexito no, cuando envió la pregunta, no se dio cuenta que Julián David Ramírez ya había preguntado lo mismo y ya estábamos contestados. Gracias, Alexito. Seguimos. Samir Palacios. ¿Cómo te sientes por este movimiento? ¿Cómo es dejar esta tierra en la cual has hecho esta obra por la cual has trabajado tanto tiempo? Ah, sí. ¿Quién pregunta? Samir Palacios. Samir, sí, es interesante, es emocionante, genera un vacío, mmm, pero un vacío no de frustración ni de desesperanza, sino cuando se va a sobrepasar un vehículo en alta velocidad en una pista, pues se puede producir y se debe alcanzar esa cámara de succión que hay en el espacio del vacío de aire que esto produce. Eso es lo que produce o provoca accidentes a ciclistas, por ejemplo, que pasa un vehículo cerca y lo puede tirar al piso, inclusive a un motociclista. Ese vacío es el de no el vacío de la decepción ni de la frustración, sino el vacío de que vamos adelante y atrevernos a cambios. Estaba mirando una entrevista que le hace una periodista colombiana llamada Vicky Dávila de la revista Semana al hombre más rico de Colombia. Es una entrevista que se hizo el día de ayer al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, es un hombre que tiene 68 años de estar trabajando como profesional. Entonces dice, yo ya llevo 3 pensiones
pues si uno se pensiona a los 20 años de trabajo, ya trabajé 20 años y otros 20 años y otros 20 años, y dice, ya estoy trabajando por mi cuarta pensión. Les recomiendo mirar, es interesante escuchar un hombre con tanto poder, con tanta influencia, con tanta sapiencia, con tanta humildad, habla sin tecnicismos, sin pretensiones, sin arrogancias, una persona sencilla, siendo pues eso, el más grande de Colombia, en la riqueza natural. Es un hombre que paga todos los años, bueno, pues paga 1,5 millones de impuesto diario, los 365 días del año. O sea, más o menos paga 6,000 millones de pesos de impuestos diarios, cada 24 horas. Entonces, eh, claro, gana mucho, pero genera empleo, contribuye al desarrollo del país. Es muy interesante mirarlo, independientemente de las posiciones políticas. Míralo sin apasionamientos y vas a aprender mucho, mucho. Siempre hay que oír a las personas, si estamos de ese lado o del otro lado, no importa, pero las personas que vale la pena escuchar. Ahí lo encuentras en YouTube. Bien, sigamos. Sí, Eso, señor. un hombre humilde, escribe Bellanira Lozano. Eso es él. Un hombre humilde, sí, señor. Dale. Sandra Messier, ¿cómo se puede confirmar si donde estamos debemos estar o cuándo cambiar de lugar? ¿Quién pregunta? Sandra Messier, ¿Me repites, por favor, qué dice Sandrita? ¿cómo se puede confirmar si donde estamos debemos estar o cuándo cambiar de lugar? Mm, bueno, realmente, en términos generales, como dijo alguna vez un presidente en China, no importa que el gato sea blanco o sea negro, con tal de que case los ratones. Entonces, no importa si nosotros estamos en Colombia o en España o en Japón, o si estamos en libertad o en la cárcel. Lo importante es que estemos en Cristo y que estemos sirviendo y estemos ministrando y estemos alumbrando los ojos del entendimiento de muchos. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, pongamos un ejemplo. En el Villa Olímpica que estábamos hablando hace un momento, bueno, tenemos en, en la última temporada una ráfaga de niños mm, hermosos y bellos eh, que vinieron a este mundo. Un varón, una mujer y un varón, así como el Adán, Eva y Set. O sea, para que pudiera venir Set, el segundo de la genealogía, se necesitaba una mujer después de Adán, con la cual unirse a Adán. Entonces, pues viene Abel, pero Abel muere. Entonces, un primer hombre, Adán, y un segundo hombre, Set. La mujer nace del varón, Eva nace de Adán, pero el varón procede de la mujer, el varón Set procede de la mujer Eva. Entonces fue así como en las tres fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, nacieron tres niños. Un varón, Noa, una mujer, Elvira, y otro varón, Alfredo. Noa es un niño hijo de Silena Huitrago y Camilo Celeita. Se llama Noa Celeita Huitrago. Nació en la Pascua.
en Pentecostés, acaba de nacer Elvira, la hija de David. La hija de David y Paloma. Paloma Piracón y David Cruz trajeron al mundo a Elvira Cruz Piracón. Y nacido en Tabernáculo, en la tercera gran fiesta, está el niño Alfredito Pérez Zuluaga, hijo de Jaciel Zuluaga y de Sebastián Pérez. Entonces, ahí están estos hermosos niños donde están involucradas familias de tanta tradición en la iglesia, como la familia Cruz, como la familia Buitrago, como la familia Zuluaga, bueno, todos los Celeita, los Piracón, etcétera, ahí están. Pero mira esto, eso es algo que nosotros no podemos escoger, ¿sí? Y ahí vinieron, y ahí están esos niños. Repíteme la pregunta de Sandrita para subrayar algo. ¿Cómo se puede confirmar si donde estamos debemos estar? Ok, entonces, esa obra ahí en Villa Olímpica se debía hacer para poder mostrar, para poder crear una señal, una escuela, un ejemplo, para que pudiéramos replicar una forma de trabajo y bueno. Pero donde quiera que estemos y donde quiera que nos paremos, pues creo que fue Ernesto Guevara de la Serna quien dijo: donde quiera que yo me pare, sentiré la necesidad de ser eso, lo que él era, un revolucionario. Entonces, un hijo de Dios, donde quiera que esté, será una lámpara encendida, será un testimonio viviente. Y a partir de allí se construirá vida, testimonio, ejemplo. La hermana Nora se instaló en un pueblito de Cundinamarca hace muchísimos años con su núcleo familiar. Allí estaban sus 5 hijos, Eric e Ingrid Garnier, y Elisa, Eduardo y Nora Cristina. Y el padre de sus 3 últimos hijos también ahí, Luis Armando. Y entonces, pues, ¿qué se puede hacer en un pueblito por allá en los años 80? En un pueblito de 4 gatos y un turpial. Pues ella se dio la maña y fundó un colegio que se llamó Emanuel, Colegio para Niños, y ahí está en línea, y la veo conectada a mi amada Martica Sánchez, la madre de los hijos amados de Jair Mauricio Correa. Ella estuvo hombro a hombro trabajando con la hermana Nora, lo mismo la hermana Rosario Picciotti, que años después sería la esposa del hermano Jorge Suárez. Ese fue el equipo. Y allí levantaron un colegio y un testimonio y ganaron muchas almas y sirvieron, alumbraron. Bueno, bendijeron a muchos. Bueno, no bendijeron a más porque el pueblito no daba para más, pero era algo notable, era algo que hizo ruido en el pequeño municipio. Entonces, donde quiera que estemos, en cualquier lugar del mundo se puede hacer. Pues acabo de poner el ejemplo de viviendo en Casablanca, en la vereda Cayundá. Por allá pues pasaban las garzas volando por sobre los godales y algunas motocicletas por la carretera. Estaban solo eso por allá. Y bueno, multitudes fueron bendecidas. Llenamos la plaza del pueblo
de Cachipay con la marcha de camisetas blancas. Llenamos el coliseo de la finca Maranata. Tuvimos muchos eventos en la finca El Recreo. O sea, miles y miles de personas se movilizaron por las calles donde viven 4 gaticos y un turpial. Bueno, se nos adelantó el tiempo, son las 6:42. Vamos a parar ahí porque, bueno, es voluntariamente me alargué porque es la despedida, el final. Si todo sale bien, si el Señor nos lleva con bien, volveremos. El próximo programa que sea en directo será desde España. Mientras tanto, no sé si se pueda o no transmitir, ya coordinaré con BOR, pero todavía no lo sé. Trabajaremos el pregrabado, entre tanto que volvemos a estar con los pies en la tierra. Muy bien, esto haremos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mis amados hermanos, amigos, compañeros, un gusto de estar siempre con ustedes, con esta manada pequeña. Gracias, Lina. Con mucho gusto, Sandrita, Clarita Rojo, todos, muchas gracias, Sandrita Villabona. Y bueno, ya nos veremos y estamos. El plan también es estar viajando con una periodicidad. Hemos mencionado la posibilidad de hasta de 3 veces al año. Vamos a ver. Todavía tenemos que disipar algunas nubes para sacar el tren de aterrizaje completamente. Mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de editorial, gracias por su especial fidelidad los domingos por la tarde. Es un gusto, un deleite hablar con ustedes, encontrarme con ustedes al final del domingo. Es como la reunión en la que susurro, en la que es la de más cercanía, la de más intimidad. Esa es la sensación que me produce. Bueno, entonces gracias, Bárbara Mata, Bellanire Lozano, muchas gracias a todos los que están escribiendo ahí en línea. Abrazo inmenso para todos y bueno, con un corazón lleno de todas las cosas buenas y de todos los propósitos más altos. Aquí estamos y seguiremos. Eso no, los viajes no nos afectan, nada nos puede separar del amor, nada, ni la muerte, nada nos separa. Siempre ya estamos conectados, ya estamos en unidad, seguiremos en unidad por siempre. Fuerte abrazo.